Anoche Pablo Motos se dirigió a su audiencia al final del programa, a los espectadores, porque él entiende que tiene que responder, y si él lo entiende, pues aquí estoy yo para recoger su respuesta y que tenga eco entre los oyentes también de este programa, que tiene que responder a lo que él interpreta que ha sido una agresión por parte de un programa de la competencia y de una televisión, que es quien emite ese programa, que es una televisión pública, que igual esta es una diferencia relevante en una polémica televisiva como esta, una televisión pública. Entiende Pablo que la versión que se dio la semana pasada, el jueves creo que fue, el de Jorge Martín, que iba a haber sido entrevistado por un programa y al final no se le pudo entrevistar, y que según Televisión Española era por las presiones que se habían hecho desde El Hormiguero para que no fuera el primero y no sé qué, pues que es una versión distorsionada, deformada de lo que ocurrió, y decía ayer Pablo, y es verdad que esto es bastante más frecuente de lo que los oyentes puedan pensar entre programas que tienen entrevistados todos los días, que es que un día te falla uno por un motivo y otro día te falla porque alguien le ha recordado al representante de ese invitado que tenía un compromiso previo con otro programa, y los compromisos, aunque algunos en estos tiempos no lo compartan, están para ser cumplidos, los compromisos y la palabra, ¿no? Es cuando un representante de un deportista, artista o lo que sea, se compromete con un programa a que va a ser la primera entrevista. Si luego ese programa se da cuenta de que va a ir a otro sitio, pues lo primero que se hace es llamar al representante en cuestión o al equipo y decirle qué ha pasado. ¿Qué ha pasado si el compromiso era que la primera era aquí? Bueno, Televisión Española. Esto es lo que dijo anoche Pablo Motos sobre Televisión Española. No estaría aquí dando esta explicación de algo que pasa, os lo aseguro, que pasa todos los días en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, si no se hubiesen contado las cosas para que parezcan lo que no son. Y si no se hubiese dudado de la profesionalidad de nuestro equipo. Y menos si esa versión deformada se difunde desde una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión pública que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. No estoy exagerando. O sea, lo que era un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando además minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública de esa misma noche y durante todo el día siguiente. Sinceramente creo que hay noticias más importantes y que afectan mucho más a los ciudadanos. Y si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros, como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles, a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a 3 Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastar la información. Claro, porque entre las cosas que contó Pablo anoche es que a los espectadores de Televisión Española el jueves se les hurtó una parte de este asunto, y es que en realidad sí se había hecho una entrevista al piloto, a Jorge Martín. Lo que pasa es que no se había emitido. O sea, creo que se va a emitir pues después de que se haga la del Hormiguero, puesto que el compromiso del equipo de Jorge Martín era que la primera era la del Hormiguero. Entonces sí había una entrevista grabada que ese otro programa pues decidió no emitir, porque la podían haber emitido, ¿eh? Si está grabada se puede emitir. Y luego, pues, esas consecuencias tan terribles que se supone que iban a haber sucedido en el caso de que se emitiera, que tampoco sabemos, yo no sé cuáles son, pues se decidió por lo que fuera que la entrevista no se emitía, pero esa parte, digamos, de la historia que al día siguiente, el viernes, sí publicaron muchos medios de comunicación, en realidad en la versión de Televisión Española, pues no llegó a ofrecerse en el primer momento. Bueno, no tenéis obligación de... Yo sí me gustaría. Ah, pues sí tenéis obligación. No, obligación ninguna. Paco dice yo sí, pues, convencimiento. Exacto. No, porque eso entra en un tema de enorme trascendencia, y es el papel de la televisión como servicio público, que es un tema muy preocupante. Es decir, ¿para qué hemos gastado miles de millones en Televisión Española? Miles de millones, ¿no? Se han hecho eres brutales, luego se ha contratado a todos los amiguetes, y el sanchismo, a diferencia de lo que hizo Zapatero, para que veas, yo intento ser objetivo, no como la izquierda mediática, pues Zapatero cogió y puso allí a personas independientes. Es decir, ya está, Luis Fernández, como todo el mundo recuerda, y Oliar, que había sido ministro de UCD, ¿no? Por tanto, gente que no tenía una adscripción ideológica socialista, como sí ha pasado con Sánchez, ¿no? No hay más que ver
ver el Consejo de Administración que se ha formado, que es un Consejo de Administración de comisarios políticos, puro y duro, donde casi todos pues vienen de la política, alguno es casualmente periodista, alguno ni siquiera lo es, pero el hecho objetivo que Televisión Española es un escándalo lo que pasa. Entonces Sánchez decide que no le gusta El Hormiguero, como no le gustan otros programas. Hay que decir la verdad para que la gente lo sepa, ¿no? El Hormiguero es un programa de entretenimiento que tiene algún elemento de información política y tal, pero lo que no cumple el sistema de servicio público, forma parte de lo que es la televisión libre, que cada uno tiene los programas que le da la gana, ¿no? Y entonces deciden contratar a una persona que se afecta al régimen, y digo régimen expresamente, le cascan 20 y pico millones de euros, como quien no quiere la cosa, es decir, lo hacen millonario, y lo ponen para competir. A mí me parece, de verdad, sinceramente, Carlos, escandaloso, ¿no? Y no porque sea mi grupo, ya sabes que yo no me callaría y me quedo tan tranquilo, ¿no? Y entonces, claro, hay una inacción en los medios de comunicación, se asalta Televisión Española y las asociaciones de la prensa no dicen nada. Es decir, tú imagínate que el PP nombra al jefe de prensa de un ministro, a la jefa de prensa de otro ministro, a tal y cual, y hubiera sido un escándalo. La televisión se hubiera fundido a negro. ¿Te acuerdas los viernes negros, no? Contra tal. Y aquí, en cambio, pues pasa. Y lo del otro día es una cosa, una muestra de ese descarada manipulación que tiene Televisión Española con el programa de motos, ¿no? Sí, es el odio que... Pero es Sánchez, que nadie se confunda, ¿eh? Es decir, para que aclaremos lo que está pasando, la realidad. A mí, como ya sabes que ya a mis 63 años me es igual casi todo, ¿no? Por tanto, Sánchez quiere cargarse El Hormiguero y pone en marcha esa operación, como ahora Contreras, el millonario lobista que controla todo el aparato mediático del socialismo, también para que lo sepan quién está detrás de todo, ¿no? Pues ha decidido que le regalen una televisión, que lo haga más millonario todavía, ¿no? Y así poder competir con La Sexta. Es decir, esto es lo que hay, esa es la ética sanchista sobre los medios de comunicación. Yo creo que lo que hay que discutir es cómo una televisión pública decide organizar una campaña contra un periodista y contra un programa, y hacerlo desde lejos de las obligaciones que implica un servicio público. No puede Televisión Española concebir una estrategia de acoso a un programa, por muy incómodo que le resulte, porque es la televisión que financiamos todos, no solo la que está al servicio de un partido o de un presidente. Y la cobertura mediática que hizo Televisión Española de la ausencia de Jorge Martín en el programa Broncano es simplemente inaceptable en el fair play de los medios de comunicación y las obligaciones que la televisión pública tiene consigo misma y con los espectadores. No solo faltando a la verdad ni preocupándose de informarse, como denunciaba Pablo Motos, sino remarcando una línea editorial a la que se han adherido muchos otros medios, solo porque aquí se trata de significar que Broncano representa el bien y Pablo Motos representa el mal. Y se podía hacer una reflexión un poco más profunda respecto a dónde está yendo Televisión Española, especialmente en estas fechas en que se ha consolidado la anomalía de un Consejo de Televisión decidido, nombrado por la coalición en el poder, y donde allí sí que no había ninguna discrepancia. Cada partido ha colocado a su consejero de referencia, a su comisario político de categoría, y se ha consolidado una anomalía gigante, que es la que debería hacer reflexionar a los medios afines a Pablo Motos y a los hostiles a Pablo Motos, porque aquí se trata de hablar de la salubridad mediática y de la decencia de una democracia. Es que aquí lo que hablamos siempre es de los bulos, de la desinformación, etcétera, 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 y lo que ha habido es un enorme bulo por parte de la televisión pública, porque es que a lo que entró Broncano es al barro directamente, o sea que es que no hay más. Él prefirió meter unos ciervos pero él tenía un programa en la nevera, como han publicado varios medios. O sea, podía haber emitido un programa y no quiso hacerlo. Prefirió enredar el barro, la desinformación, y bueno, pues ayer yo creo que Pablo puso un poco los puntos sobre las íes. ¿Que esto pasa constantemente? Pues efectivamente, mira, Belén Esteban lo decía el otro día, yo fui primero a la revuelta y no pasó nada, y efectivamente no pasa nada. Lo que pasa es que si tú quieres desinformar, si tú quieres el barro y si tú quieres desprestigiar a un programa de la competencia, pues entonces haces lo que hizo Broncano el otro día desde una televisión pública. Y si crees que va a pasar algo, no pasa nada. Y si tú sostienes que habría pasado algo terrible, tendrás que contar qué es ese algo terrible que habría pasado. Esta es la parte que yo echo de menos. Y si tú dices es que se han recurrido a maniobras y a tácticas que se utilizan siempre, que son tremendas para evitar que tuviéramos... ¿Qué tácticas son esas? O sea, exactamente qué es lo que se ha hecho, porque si es llamar al representante para decirle, oye, que tenías un compromiso previo con nosotros, sí. pues yo habría usado esa táctica también, lo confieso.
Porque a todos nos ha pasado, efectivamente, ¿no? Claro, pero Y la si historia dices, es menos vistosa. Claro, es que si al final el invitado hubiera dado la entrevista aquí primero, habrían pasado cosas terribles. ¿Qué cosas terribles habrían pasado? ¿Cuál es exactamente? ¿Que se habría enfadado alguien? Pues sí, claro. Siempre se enfada. Es que ministros del gobierno, Carlos, han dicho otra televisión es posible, ¿sabes? Ministros del gobierno, ¿no? A propósito de esta euforia, ¿no? Sí, bueno, si algún día si alguien se anima, hablamos de qué criterios siguen los propios ministros para hacer entrevistas en unos medios y no en otros. Porque Televisión Española tiene todas las mañanas a un ministro, ahora mismo está Grande Marlaska. Claro. Y los demás medios difícilmente conseguimos tener de vez en cuando a un ministro. No sé si eso es Y luego privilegio de ser la televisión pública o no lo es. Y luego es que tengo que hacer una pausa, Paco. Perdona, qué lástima, tenemos hablar de la Secretaría de Comunicación. de Lobato. No, y respecto de estos queridos colegas que se rasgan tanto las vestiduras estos días porque haya gente que se empeña en tener la primera entrevista de un artista o la primera entrevista de un político, la primera entrevista y que no lo comprenden, porque, ¿qué necesidad tendrá de ser los primeros en lugar de los segundos, los terceros, los cuartos, los quintos o los décimos en entrevistar a alguien? Pues, en fin, yo no soy mucho de leer el Evangelio, pero No. hay de vosotros, Sepulcros maestros de la blanqueados. ley, que sois como sepulcros blanqueados, que muy dais la impresión de ser complicado, justos, pero por dentro estáis llenos de maldad. O sea, esto... En fin, que aquí nos conocemos todos. Con Eco hubiera quedado mejor esto, ¿eh? Además, ¿Quién no quiere ser el primero en entrevistar a alguien? Sí. Además, me gusta porque menos casi Aldama todos- ahora, que hay gente que no le quiere entrevistar, pero No. yo sí, si se anima el señor Aldama a venir, no me importaría que fuera aquí la primera entrevista. Digo, Sí, sí. pero vamos, que ahora nos sorprendamos de que un programa de entretenimiento quiera ser el primero en tener a un entrevistado, pues como ocurre cuando están de promoción los artistas, pues como sabemos que van a estar en muchos medios, pues todos queremos ser un poco de los primeros para que no llegue ya el pescado demasiado... Pero bueno, que todos entendemos cosas. Sí, pero- Yo entiendo, por ejemplo, que Arturo Pérez Reverte, que es amigo mío, cada año saca una nueva novela y sé que la primera entrevista no la va a hacer ni en esta cadena ni en la COPE, la va a hacer con Francino en la SER. ¿Por qué? Pues porque tiene una vinculación a la editorial y tal, es una cosa que todos entendemos. Pero nos gustaría tener la primera, sí. Que levante la mano el colega al que no le gustaría ser el primero en entrevistar a alguien. Que levante la mano el colega al que, habiendo adquirido el representante de ese alguien un compromiso para que sea la suya la primera entrevista, no se incomoda si se entera de que va a ir antes a otro sitio y no llama al representante para decirle qué ha pasado. Que levante la mano. Porque yo no sé en qué planeta vivo. He debido vivir un planeta distinto al mío en estos últimos años, porque todo es muy sorprendente. Todo es muy sorprendente. Ya está, vamos a hacer una pausa. Habíamos hablado suficiente, ¿no? De este asunto. No. No vaya a parecer que pensamos que esto es más importante No, que que- lo